Soy Alberto Álvarez, soy técnico de campo, trabajo sobre todo con aves, pero también trabajo con camaleones, con otras especies. Y bueno, me encantan los animales desde muy pequeño. Cuando yo era pequeño yo veía los vídeos de Félix Rodríguez de la Fuente y que mi madre me los tenía grabados. Y a partir de ahí pues empecé a apasionarme por los animales. Y bueno, desde entonces, ya cuando empecé a estudiar la carrera de biología en Sevilla, pues conocí gente con la que ir al campo, que me parece una de las cosas más importantes que se puede hacer, aprender de otra gente. Y bueno, ya me empecé a picarme con el anillamiento sobre todo, que ahora es una de las cosas que más hago. Y nada, eso, trabajar con animales, intentar conservarlos, intentar conocer más de ellos y cuidar de la naturaleza. Pues estamos aquí en el Pinar de la Dehesa de las Yeguas. Para mí es un sitio muy especial, llevo aquí viniendo muchísimos años, cuando todavía no estaba la salina de Cetina ni nada. Es un sitio en el que hemos estado haciendo muchísimas actividades, he estado anillando, he estado poniendo cajas nidos. Y es un sitio para mí muy especial porque es como un remanso salvaje. El charrancito, sin duda, me parece un ave espectacular, elegante, viajera, ágil, alegre, porque es constantemente gritando, chillando, se alimenta de pescado, vamos, es un ave me parece impresionante, me parece un ave increíble y un ave maravilloso. Lo he pensado muchas veces, que por qué me gustaban tanto las aves. Creo que por un motivo estético. O sea, las aves me parecen de los animales más bonitos que hay. Las plantas también son muy bonitas, pero no sé, no me atrae de las plantas que son muy inactivas, que son pasivas. Lo que me gusta de las aves es que son animales muy activos, muy fáciles de ver también y preciosos. O sea, yo creo que lo que más me atrae de ellas son lo bonitas que son. Pero cualquiera, vamos, no tiene por qué ser un ave muy especial, sino un jilguero simplemente comiendo sobre unos cardos, pues me parece un espectáculo auténtico, vamos, cuando lo ves con esa cara rojita y no sé, me parecen que todas las aves son bonitas y que creo que es lo más atractivo que tienen. Pues mi experiencia más singular o más curiosa con el anillamiento fue una vez anillando en la dehesa de abajo, allí en Pueblo del Río. Teníamos puestas las redes, nuestra intención era anillar paseriforme y vimos como una cigüeña negra sobrevolaba la zona de anillamiento y justo decidió bajar al arroyo donde teníamos puestas las redes. Bueno, nos sorprendió, mira, está bajando hacia el arroyo, donde tenemos puestas las redes, y nos acercamos, y cuando nos acercamos vimos que la cigüeña se asustó de nosotros, se movió y chocó contra una red y se quedó enganchada en la red. Y entonces anillamos una cigüeña negra. Yo creo que ha sido la única vez en mi vida que anillaré una cigüeña negra y fue una cosa bastante curiosa y que bueno, yo no se lo he escuchado a nadie. Y la verdad que fue un momento muy chulo, porque además era un juvenil, era un animal precioso y bueno, una cosa curiosa que me pasó. El anillamiento nos aporta conocimiento. Si queremos conservar a las aves y los hábitats, necesitamos tener datos. El anillamiento básicamente lo que hace es individualizar, y al individualizar pues se puede crear conocimiento. Si tú quieres conocer un grupo de lo que sea, de animales o de personas o de esto, y no los individualizas, el problema que tienes es que no puedes sacar conclusiones de cómo va el grupo. Teniéndolos individualizados, teniéndolos cada uno concretado, eso te permite saber las tendencias, saber si hay más, hay menos, saber de qué manera se está comportando el grupo, y eso aplicado a las aves es súper útil, porque si no tenemos esa información no sabemos si estamos haciéndolo bien con ellas, si estamos gestionando bien los espacios, si no. Otra cosa después que los gestores o que la administración nos haga caso, pero al menos por el lado de los que somos anilladores, que la mayoría lo hacemos de forma amateur, es imprescindible crear ese conocimiento para poder tomar esas decisiones. Entonces, ¿que puede haber otros métodos que también funcionan? Por supuesto, evidentemente los censos de aves
o evidentemente las nuevas aplicaciones como IBER o como Observado son súper útiles y aportan mucha información, pero hay cierta información que solamente la podrá aportar el anillamiento por el hecho de poder tener datos de individuos concretos y saber las tendencias de los grupos. La tecnología ha cambiado la ornitología muchísimo y la seguirá cambiando, una barbaridad. O sea, desde todo, o sea, desde poder ir al campo a censar aves y en una aplicación ir marcando los individuos que te estás encontrando, hasta ponerle un aparato de GPS a un ave y saber concretamente dónde está en cada momento, a veces cada segundo, durante 2, 3, 4 años de su vida o toda su vida si es un águila grande y la placa solar o sea, alimenta el aparato de GPS. Ha cambiado muchísimo, ha mejorado muchísimo el trabajo que hacemos. Muchas veces hay gente que piensa que la tecnología va a quitar todo lo anterior, reducir todo lo anterior y crear algo nuevo totalmente distinto. Yo tampoco lo creo. Yo de por sí soy un poco ludita, soy un poco, para algunas cosas estoy un poco en contra de la tecnología, porque creo que hace un mundo más frío y más feo, pero creo que la tecnología llegará a un punto en nuestro mundo de la ornitología que se va a topar con una pared. Me explico. Los aparatos GPS en los animales evidentemente dan una información muchísimo más precisa y concreta que ponerle una anilla. Pero a cambio es muchísimo más caro y además también hay un tema que poca gente lo tiene en cuenta. Cuando uno hace algo necesita practicar, necesita hacerlo muchas veces. La compañía de baile más importante del mundo o la cantante o el cantante más importante del mundo necesita ensayar mucho, necesita practicar mucho. Es un poco similar, o sea, si uno no está acostumbrado a manejar las aves, a capturarlas con seguridad, a manejarlas con seguridad, a retenerlas con seguridad, cuando llega el momento de la verdad no sabe hacerlo. Se necesita practicar muchas veces algo y eso te lo da el anillamiento, ¿vale? Eso, cuando tú anillas muchas aves, pues tú coges unos manejos, coges unas técnicas que de otro modo no los tienes. Entonces, ¿la tecnología nos va a ayudar? Sin duda, o sea, está cambiando muchísimo, está revolucionando todo este mundo, bueno, todos los mundos, pero no va a romper con todo lo anterior. La diferencia de lo que vale una anilla a lo que vale un aparato de GPS es abismal. No podemos terminar poniéndole aparato de GPS a todas las aves, porque además no solamente nos interesa el uso del espacio, no solamente nos interesa cómo se desplazan las aves, a qué sitios van, o qué sitios no van, o dónde ponen sus nidos, dónde se alimentan, sino es que también nos interesan cosas como la longevidad, de qué edades son las aves que hay en un entorno. Eso se ve con una marca, que eso te permite pues saber eso, saber cuánto tiempo lleva viviendo en el mismo sitio o saber sus crías cuáles son y cuánto viven esas crías. En fin, son un montón de datos que la tecnología, la mejor tecnología para hacerlo ya está, que es simplemente ponerle una anilla. Las consideraciones éticas depende de la época y depende también de la especie. En época de cría tenemos que tener un cuidado exquisito, un mimo máximo, manejar las aves el menor tiempo posible y muchas veces lo que hacemos cuando cogemos un pollito, cuando cogemos un ave que está recién salida del nido, no es liberarlo en la zona donde hemos anillado al ave, sino liberarlo en la zona donde hemos capturado ese ave, porque su nido estaba evidentemente cerca de la red o del cepo que hemos utilizado para coger ese ave. Entonces, si no lo soltamos cerca, estamos soltándolo fuera del territorio donde se ha criado y es posible que otros adultos o que otras aves pues le hagan daño. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay algunas especies que necesitan un trato especial. Los camachuelos, por ejemplo, los verderones. Hay algunas especies que son muy sensibles porque, igual que las personas, no todos los animales tienen la misma tolerancia, la misma sensibilidad. Y estas especies son especies que se ponen especialmente nerviosas y que el manejo que tienes que hacer con ellas pues es muy delicado, muy rápido y muy concreto. Eso, como te digo, camachuelos, escribanos, verderones, son especies que
que tienes que mimarla muchísimo. De hecho, alguna vez me ha pasado de anillar camachuelo, hacerlo con cuidado, rápido, lo más rápido posible, soltar ese camachuelo y ponerse en una rama, en un árbol al lado de la mesa de anillamiento donde hemos estado, donde lo hemos anillado, a quedarse pues 2 o 3 minutos respirando el pobre, relajándose y ya al rato irse volando. También trabajo con reptiles y también trabajo con peces. Bueno, y también fabrico cajas nido. Con reptiles he empezado un proyecto este año que la verdad que me está encantando, lo estoy haciendo con mi compañero Juanma Ortiz. Y es un proyecto que ya hice hace 5 años o por ahí en el Jardín Botánico de San Fernando y ahora lo estamos haciendo en el Parque de los Toruños. Y es un censo de camaleones, muestreamos los camaleones, vemos dónde están, los localizamos, en fin, es un poco parecido al anillamiento, pero en este caso con reptiles y con camaleones. Le pongo un chip por debajo de la piel, y como los que se le ponen a los gatos o los perros, y eso pues nos permite identificarlos y hacer un mapeo de la zona donde están los camaleones y todo eso. Además ahora vamos a empezar en agosto a hacerlo con familia y es flipante porque a los niños les encantan los camaleones, es un animal que tiene algo de místico y bueno, los niños conectan mucho con los camaleones y con las familias se puede trabajar con ellos muy bien y es muy agradecido. Ay, qué daño me has hecho. Y también trabajo con peces desde hace ya 7 años. Trabajo para Atlántida Medio Ambiente haciendo muestreo de salinete, de Aphanius baeticus, que es un pez que está en peligro de extinción. Muestreamos todos los meses en el río Iro, entre Chiclana y Medina, y la verdad que es una especie también muy curiosa, un pececito muy pequeño, también tiene una distribución muy pequeña. También fabrico cajas nido. Empezó como una afición en realidad, porque siempre me ha gustado trabajar con las manos y empezó pues bueno, haciendo mis pinitos, fabricando mis propias cajas nido y eso. Y la verdad que bueno, me lo tomo muy en serio porque soy muy perfeccionista y me empeño en que todo esté muy bien rematado, que no quede ninguna estría para que le haga daño al ave, que los diseños sean buenos, porque te encuentras algunos diseños por ahí que son bastante deficientes y bueno, me esfuerzo un poco en ir mejorando técnicas y cada vez me compro más herramientas, cosa que mosquea mucho a mi pareja porque tengo la casa llena de trastos. pero la verdad que es algo que me gusta mucho porque además no sé, me parece muy bonito crear algo con tus propias manos a partir de la nada, de madera, tornillos, barniz y 4 alambres, y que al final ahí pues haya una familia de aves que van sacando sus pollos año tras año y viendo cómo van desarrollándose nuevos pollitos. Me parece que conservación pura y dura, o sea que cada vez haya más animales de las especies que viven con nosotros, pues me parece que es la conservación más pura. El país que me gustaría visitar para ver aves o bueno, para ver su naturaleza, sin duda ninguna sería Australia. Australia es un país que desde que era pequeño pues siempre me ha apasionado porque me ha parecido tan diferente a todo lo que tenemos aquí en la península ibérica que siempre me ha fascinado. Me acuerdo de unos documentales que vi cuando era pequeño que era algo curioso, que después estudié la carrera anatomía comparada, comparaban pues animales que tenemos aquí con animales que hay allí y cómo van cómo van utilizando el mismo nicho ecológico, pero de diferente manera, a su forma. Y la verdad que siempre me ha parecido un país pues muy curioso y muy bonito a visitar. No tienen por qué ser personas jóvenes, eso para empezar. Es muy típico que personas mayores se acercan a este mundillo y les encanta. De hecho yo, los que me conocéis, que soy muy pesado, que cuento muchas veces la misma historia, cuento una historia de una señora británica que fue una de las mayores conocedoras del comportamiento sexual del acentol común, allí en el Reino Unido,
Y fue porque la mujer se quedó viuda y tenía pues su jardín y su típica guía de aves que cualquier británico tiene en su librería. Y se empezó a fijar los pájaros que tenía en el jardín, porque la pobre mujer estaba sola, estaba aburrida, y empezó a fijarse en ellos. Y se fijó pues en cómo los acentores interactuaban entre ellos. Y vio pues que había infidelidades, que había machos que venían de otros nidos y copulaban con la hembra, entonces todos los huevos del mismo nido no eran del mismo macho, en fin. Y esa persona, pues esta señora, pues con 70 y pico, 80 años, pues se acercó al mundillo y aprendió muchísimo y como digo, una de las mayores expertas en la especie. Entonces, primero que no hay ninguna edad a la que tú tengas que empezar esto. Cualquier edad es buena, cualquier edad es buena. Lo que sí que creo que debemos de recuperar es el colectivismo. Vivimos en un mundo cada vez más individualista y este mundillo a priori parece un poco individualista porque uno va solo al campo a ver pájaros, o mucha gente va solo al campo a ver pájaros, o va prácticamente solo a anillar, pero sin colectivo no somos nada, no somos absolutamente nada. Primero porque para aprender te va a ser mucho más áspero. Yo cuando tenía 15 años, yo me gustaban las aves, pero no tenía nadie en mi entorno que le gustaran las aves. Yo me cogía una guía de aves, la Peterson, una guía que antes estaba muy de moda. La Peterson me la cogía, me cruzaba el puente de Cádiz con la bicicleta y me iba a las salinas que había al lado de Cádiz, en el Trocadero, a ver limícolas. Imagínate, ver limícolas solo, con unos prismáticos, además no muy buenos, y con una guía, con la Peterson además, que las especies están por un lado, las láminas con las aves están en otro, era frustrante. Era muy difícil aprender sobre las aves. Hasta que no llegué a la facultad, conocí un grupo de gente y empecé a ir con ellos, no empecé a crecer en la ornitología, no empecé a conocer más sobre las aves y a manejar más especies y a controlar más. Y eso no se nos puede olvidar. O sea, es cierto que ahora hay muchas ayudas, que sí, muchas aplicaciones que te identifican, que sí te ayudan a identificar, que sí los cantos, no sé qué, pero como se aprende, como los seres humanos aprendemos es unos de otros. Somos animales que aprendemos entre sí, entre nosotros, por imitación, entre otras cosas, y entonces pues eso permite que tu conocimiento crezca muchísimo más rápido que si lo haces de forma totalmente autodidacta. Y como digo, vivimos en un mundo cada vez más individualista y eso es negativo. Aparte es negativo también porque cuando sales 4 o 5 veces al campo te das cuenta de que las aves lo están pasando realmente mal. Necesitamos entidades que te puedan ayudar a defender a esas aves y a los entornos en donde viven. Es un mundo precioso, es un mundo maravilloso en el que introducirse, un mundo que cuanto más te metes, más cosas descubres y más te das cuenta de que no sabes, y solo no se llega tan lejos como cuando se llega acompañado.